Bueno, continuando con esta segunda parte del seminario de epigenética y solo a modo de recuerdo, vamos a decir sí que la epigenética era aquella ciencia que lo que estudiaba eran aquellas modificaciones que ocurrían sobre el ADN o sobre las proteínas, ¿sí? Y que eran capaces de regular la expresión de los genes. Había distintos mecanismos de acción, ¿sí? Habíamos dicho que los cambios epigenéticos podían ocurrir desde el punto de metilación del ADN, ¿sí? O estas modificaciones podían ocurrir sobre las histonas o bien por la presencia de determinados microRNs. Ahora bien, ¿en qué momento ocurren esas modificaciones epigenéticas? ¿Cuándo tienen lugar? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que ocurrían de manera fisiológica y normal durante la gametogénesis y en las etapas tempranas del desarrollo embrionario? Con lo cual, ya sabemos, ocurren durante la fertilización y durante el embarazo. Sin embargo, este tipo de modificaciones, estas modificaciones que ocurren sobre el ADN pueden tener lugar, pueden llevarse a cabo en toda la vida del individuo, ¿sí? ¿Inducidas por qué? ¿Cuáles son las influencias que originarían que se produzcan estos tipos de cambios? Bueno, hay distintos factores ambientales, ¿sí? Pueden ser contaminantes, dieta, estrés, tabaquismo, ejercicios, radiación, lo que sea. Cualquiera de los factores del ambiente, cuando se encuentran presentes con una determinada frecuencia, pueden llevar a que se establezcan justamente este tipo de modificaciones epigenéticas, que si bien no vamos a poder verlos, sí van a inducir determinados cambios fenotípicos que van a ser, por lo tanto, observables. Vamos a ver, por ejemplo, qué influencias tienen estos efectos epigenéticos en el periodo prenatal, ¿sí? Sabemos que, o sea, el ambiente intrauterino representa como el blanco más sensible de actuación, ya que las células están como dividiéndose de manera constante, o sea, partimos de una célula única que tiene que empezar a dividirse de manera exponencial por mitosis, ¿sí? Hasta convertirse en un individuo completo. Uno de los primeros experimentos que se hicieron y que confirmaron justamente la influencia de estos eventos epigenéticos en el periodo prenatal fue utilizando ratones agouti, ¿sí? Los ratones agouti tienen el gen agouti justamente, que es el que les otorga este pelaje amarillo característico, ¿sí? Y tienen alta tendencia a la obesidad. Entonces, el primer experimento que se hizo, que fue, como les decía, muy relevante, fue aquel en el que se les dio a las ratonas preñadas, ¿sí? Una alimentación diferente, ¿sí? Por un lado, a unas ratonas se les dio la alimentación convencional y por otro lado, las otras ratonas fueron suplementadas, o sea, los alimentos que consumían estaban suplementados con vitaminas, con ácido fólico, que es un fuerte dador de grupos metilos, ¿sí? Y con cuidados prenatales como un poco más cariñosos, digamos, eran como un poco más cuidadosos con estas ratones. Lo que observaron, ¿sí? Lo que se esperaba que era, o sea, que de la cruza de ratonas agouti con ratones normales den directamente un fenotipo agouti característica. ¿Por qué? Porque estábamos cruzando este gen que tenía estas características, ¿no? Le confería color amarillo y los garantizaba que iban a ser obesos. Sin embargo, lo que observaron les llamó muchísimo la atención. Los descendientes, ¿sí? De las ratonas que habían sido alimentadas con la dieta convencional, sí, presentaban las características esperadas. O sea, eran amarillos, eran obesos, tenían diabetes, vivían poco, ¿sí? Y cuando se les hizo un estudio génico, observaron que claramente la presencia del gen agouti estaba y que ese gen estaba desmetilado. O sea, ese gen se encontraba expresándose, ¿sí? ¿Cómo se expresaba? Con estas características que ya describimos. Por otro lado, los descendientes de las ratonas que habían sido alimentadas con un suplemento proteico diferente, ¿sí? Se mostraron que eran marrones, eran más delgados, eran saludables, vivían más. Y cuando hicieron el estudio genético, vieron que estaba presente el gen agouti. No es que el gen se había delecionado o no estaba, ¿sí? O que se había perdido y por eso los ratones tenían otro fenotipo. No, el gen agouti se encontraba presente, pero se encontraba metilado. O sea, se encontraba reprimido, no se estaba expresando. Este experimento fue revolucionario y fue realmente como
la comprobación de que había cambios en el ambiente que podían repercutir, ¿sí?, en el fenotipo, ¿sí?, sin tener que modificar en sí la secuencia del ADN. Más adelante se hicieron otros estudios epidemiológicos en humanos, ¿sí?, que propusieron que la malnutrición materna durante el embarazo se relacionaba directamente con un crecimiento intrauterino más lento, con un menor crecimiento intrauterino y con una malnutrición fetal. Estos estudios empezaron a hacerse sobre todo en épocas de hambruna fuertes, que eran las que se vivían, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué veían? Que cuando la madre estaba con una escasez de recursos alimenticios, o sea, estaba malnutrida, ¿sí?, ese feto desarrollaba lo que se conocía como con un fenotipo ahorrador, ¿sí? ¿Qué significaba esto? El gen se preparaba para adaptarse a un ambiente que tenía pocos recursos. ¿Cómo se adaptaba? Bueno, justamente había algunos genes que eran metilados y otros que eran acetilados. Había una serie de modificaciones que ocurrían y que favorecían a que ese feto pudiera seguir desarrollándose aún en un ambiente con pocos recursos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ese individuo crecía, ¿sí?, y de repente estaba expuesto a una ingesta de alimentos normal, o sea, que era mayor a la que había tenido en la vida intrauterina, o sea, consumía más grasa, ¿sí?, y gastaba menos energía, llevaba a desórdenes metabólicos y enfermedades como las que figuran acá: obesidad, diabetes, cardiovasculares, esquizofrenias, ¿sí? Y esto es lo que se conoció como la hipótesis de Barker o el fenotipo ahorrador. Y también fue una manera de probar de qué manera las influencias del entorno afectan o tienen sus consecuencias en el fenotipo, aun cuando estas influencias epigenéticas ocurren en el periodo prenatal. Existen también, ¿sí?, otro tipo de influencias, como son el estrés y el maltrato materno durante el embarazo, el tabaquismo o el alcoholismo, ¿sí?, que también provocan efectos a nivel de modificaciones epigenéticas. Y cada vez hay más publicaciones que dan cuenta de ello, ¿sí? Se observa que cuando aquellas mujeres están sometidas a estrés, maltrato o al tabaquismo muy fuerte o alcohol, generalmente la progenie, o sea, esos chicos pueden desarrollar asma, pueden desarrollar cáncer, distintos tipos de cáncer o defectos de comportamiento. Moviéndonos un poquito más en lo que es el desarrollo, vamos a ver a qué tipo de influencias ocurren en el periodo postnatal. Esto también está como muy bien caracterizado, ¿sí? Se han estudiado distintos efectos, o sea, como ser los alergenos, microbios, tabacos, qué efectos tienen cuando los individuos se encuentran expuestos a este tipo de efectores, ¿sí? Y se observaron determinados cambios epigenéticos, o sea, la presencia de metilación o acetilación, ¿sí?, ya sean residuos de citocinas o de histonas, en genes específicos que estaban directamente ligados, en este caso, al asma. Los estudios más interesantes que tienen lugar acá en el periodo postnatal son los que se realizan con gemelos idénticos, ¿sí? Los gemelos idénticos son como el modelo ideal de estudio. Gemelos idénticos son aquellos que se desarrollan a partir de un único óvulo que es fecundado por un solo espermatozoide. En algún momento del desarrollo, ese embrión se divide, ¿sí?, y da origen justamente a dos niñitos, a dos gemelos que comparten el mismísimo genoma, tienen los mismos genes. Distinto es el caso de los mellizos. En el caso de los mellizos se trata de dos óvulos que han sido ovulados durante el mismo ciclo, ¿sí?, durante el mismo ciclo menstrual, y que fueron fecundados por dos espermatozoides distintos. Entonces acá también se originan dos niñitos, pero que no comparten el mismo genoma. O sea, la compatibilidad génica es igual a la que puede llegar a existir en cualquier hermano, ¿sí? Entonces lo que se hizo, se hicieron distintos grupos. Por un lado se juntaron todos los gemelos y por otro lado mellizos. Y se observaron determinadas características, determinadas caracteres para observar. Claramente los gemelos idénticos, presentaban
presentaban una mayor incidencia, ¿sí?, de las enfermedades estudiadas, ¿sí?, lo que demostraba que había un componente genético que realmente estaba de la mano, ¿sí? Pero, por otro lado, había determinadas enfermedades, ¿sí?, la mayoría de las enfermedades, que no es que se daba en una ley del todo o nada. Uno que esperaba que si comparten el mismo genoma desarrollen las mismas enfermedades, y sin embargo esto no ocurría, ¿sí? O sea, esto lo que indica es que el ADN solo no determina la susceptibilidad a la enfermedad. Fíjense, por ejemplo, que les marqué acá, la esquizofrenia. De todo el grupo de gemelos, solamente la mitad, los dos hermanitos, los 12 gemelos, padecieron esquizofrenia, ¿sí? En el caso de el cáncer de mama, lo mismo, de todos los gemelos, de todo el grupo de gemelos, solamente un 30% padecieron las dos cáncer de mama. Entonces, claramente la sola presencia de genes no es la que determina la susceptibilidad a sufrir esa enfermedad. Otro estudio muy interesante que se hizo también en gemelas idénticas fue estudiando gemelos niñitos, o sea, gemelos en edades tempranas, ¿sí? O sea, que están presentes, que usualmente viven en el mismo ambiente, ¿sí? En el mismo ambiente en su casa, tienen la misma alimentación, están expuestos a las mismas condiciones. Y lo que se hizo fue, se marcó, por ejemplo, uno de los gemelos se los marcó con el color, las marcas epigenéticas que tenía uno de los gemelos se marcó con rojo, y las marcas epigenéticas que tenía el otro gemelo, por ejemplo, se marcó con verde. Después lo que se hicieron, se superpusieron ambas fotos, y entonces lo que nosotros vemos acá como color amarillo son aquellos lugares donde ambas gemelas comparten las mismas marcas epigenéticas, ¿sí? Entonces, en edades tempranas vemos que las marcas epigenéticas son muy similares. Sin embargo, cuando este mismo estudio se realiza en personas mayores, en gemelos mayores, donde realmente hubo cambios en las condiciones ambientales, ya sea porque viven en ciudades distintas, porque uno fuma, porque el otro no fuma, porque la alimentación es distinta, vemos que la variación en las marcas epigenéticas es mucho mayor. Fíjense que en estos dos casos, ¿sí? Prácticamente vemos muy escasas marcas amarillas. O sea, es como que las marcas epigenéticas son muy diferentes. En el año 2013 comenzó a desarrollarse el proyecto Epigenoma Humano, ¿sí? Este proyecto tenía como objetivo interpretar los patrones de metilación genómicos del ADN de todos los genes humanos en los tejidos principales. El hecho de conocer el epigenoma humano daba la posibilidad de desarrollar distintas drogas, ¿sí? Justamente que puedan ser utilizadas para distintas enfermedades de origen epigenético. De hecho, actualmente hay enfermedades que son tratadas, ¿sí?, con drogas de origen epigenético, justamente valiéndose, ¿sí?, de las características que tienen este tipo de modificaciones, de ser heredables, de ser reversibles, ¿sí?, y de ser dinámicas. Para repasar un poquito lo dado hasta ahora y para dejar bien claros los conceptos más importantes, vamos a destacar entonces que la epigenética habla de los cambios químicos que se ubican sobre el ADN o en las proteínas que se asocian, o sea, en las histonas, ¿sí? Y que sin representar cambios en la secuencia de nucleótidos son capaces de modificar la expresión génica. Dijimos que las modificaciones epigenéticas más conocidas ocurren ya sea por la metilación de citosinas, por la modificación de histonas y por la presencia de renes de interferencia. También dijimos que muchos cambios epigenéticos ocurren de manera fisiológica y natural durante la gametogénesis y el desarrollo embrionario, pero que también pueden ser inducidas por factores ambientales en cualquier momento de la vida. Y importante es decir que estos cambios son heredables y que también son reversibles. Para terminar, me gusta cerrar con la idea de que la epigenética se asemeja como un sistema de interruptores genéticos que son capaces de encender y de apagar genes, ¿sí? De esta manera, si bien el ambiente puede variar y la persona puede desarrollarse en diferentes ambientes, este ambiente puede generar que estos interruptores se modifiquen, o sea, que estos genes se transcriban o se dejen de transcribir. Entender y conocer cuáles son las principales causas de las enfermedades nos da la posibilidad de prevenirlas y de crear nuevas terapias para poder tratarlas. Espero que les haya servido y si no, cualquier duda me pueden consultar. Les agradezco mucho por su atención.